Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre Johnfredi Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, reciban ustedes un saludo muy cordial. Me da mucho gusto poder acompañarlos, poder saludarlos en esta nueva entrega de este podcast que dedicamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en otras ocasiones les he invitado a acercarse a este importante texto, el Catecismo de la Iglesia, puesto que su lectura y su estudio nos da a nosotros las armas que necesitamos para que conozcamos más nuestra fe, para que nos enamoremos más de nuestra fe, vivamos más plenamente nuestra condición cristiana y también para que podamos defender la fe, que es, creo, una tarea que hoy todos tenemos. Estamos comentando, desde que hemos comenzado este podcast, la primera parte del Catecismo de la Iglesia, que es la profesión de la fe. El Catecismo concretamente aborda el credo o el símbolo que contiene las verdades fundamentales de la fe, los artículos más importantes de la fe cristiana. Ahorita mismo estamos en el segundo artículo, que tiene que ver con la persona del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En podcast pasados hablábamos concretamente del ministerio público de Jesús, lo que acontece durante esos 3 años, desde el momento en que Jesús es bautizado en el Jordán hasta el momento de la cruz, el momento en el que Jesús corona su ministerio público con su pasión, su muerte y su resurrección. Hemos podido darle una mirada a los textos de los evangelios que nos relatan ampliamente justamente lo que acontece al final del ministerio público de Jesús, con su aprehensión en el Monte de los Olivos, con su juicio, con su condena, su muerte y su resurrección. Y de todo ello, pues, hemos dicho que era justamente la forma, la manera en que el Padre había determinado realizar la salvación de la humanidad a través del sacrificio, y el sacrificio nada menos que de su Hijo único. El Padre realiza el ministerio de la reconciliación, nos reconcilia con Él, nos concede el premio de la vida eterna, nos abre las puertas de la salvación y nos hace a todos nosotros coherederos de su vida divina. Es lo que nos ha dicho el Catecismo acerca de esos momentos, esos acontecimientos sumamente importantes. Hoy vamos a estudiar un poco 2 expresiones que son sumamente importantes, que encontramos en este segundo artículo, que tienen que ver con la persona del Hijo. La primera expresión es el descenso de Cristo a los infiernos. Aunque siempre que nosotros recitamos el credo, pues expresamos, manifestamos que Cristo descendió a los infiernos, digamos que no siempre entendemos esa afirmación y el alcance de esa expresión, que quizá pocas veces hemos estudiado, que pocas veces hemos analizado. Por lo tanto, vale la pena, y ese es el propósito y el objetivo, pues, de este espacio, de este podcast, que podamos ahondar en esas verdades de fe y que al menos podamos ofrecerles a ustedes alguna explicación, aunque breve, de estos artículos de fe, que, insisto, no siempre son, digamos, fáciles de entender, fáciles de digerir. Es, pues, una expresión que encontramos en la Sagrada Escritura, aquello de que Jesucristo descendió a la región de los muertos. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, encontramos esta expresión: Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Esto en la carta de Pablo a los Efesios. Pero hay otros 3 textos que, aunque no explícitamente hablan de esta verdad, el descenso de Jesús a los infiernos, sí que lo sugieren o presuponen que antes de la resurrección Jesús permaneció en la morada de los muertos. Los 3 textos a los que me refiero son los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15,
la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Insisto, no expresamente e implícitamente hablan de aquello del descenso de Jesús a los infiernos, a la región de los muertos, pero sí lo presuponen. Hacen entender que antes de su resurrección y después de su muerte, Jesús visitó el lugar de los muertos, las regiones inferiores. ¿Cuál es ese lugar o esas regiones a las que se refiere propiamente el texto bíblico? Concretamente la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 9. Estamos hablando de los infiernos. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, llama infierno a la morada de los muertos, es decir, el lugar de aquellos que estaban privados de la visión de Dios. Digo lo estaban porque lo estuvieron hasta que Cristo descendió a este lugar para rescatarlos. Ese es como la referencia concreta de la expresión infiernos, tomada desde la palabra de Dios. Infierno designa pues el lugar en el que los muertos, en el que están aquellos que están privados de la visión de Dios. Jesucristo había dicho que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto, desde eso que Cristo ha dicho, entendemos perfectamente el por qué Jesús, después de la muerte, descendió al infierno, descendió a este lugar. Porque precisamente Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En este caso, esas almas que estaban en oscuridad, que estaban privadas de la gracia de Dios, sin la posibilidad y la oportunidad de poder contemplar a Dios, Cristo también, o su ministerio, también estaba destinado a estos que estaban privados de Dios, lejos de Dios y por lo tanto en lugar y en región de sombras y de muerte. El ministerio de Jesús, el ministerio salvador de Jesús estaba pues también destinado a estos que hasta entonces no tenían, digamos, tal posibilidad. Eso significa pues el sentido que tiene propiamente el descenso de Jesús a los muertos. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y es que la predicación de Jesús, la buena noticia y la buena nueva de Jesús también debía alcanzar, debía ser anunciada y debía ser escuchada por aquellos que yacían en tiniebla y en sombra de muerte. Los muertos también habían de escuchar la buena noticia que trajo Jesús. Por lo tanto, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase del ministerio de Jesús, de la misión mesiánica de Jesús, una fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real, de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Es la universalidad de la salvación ofrecida por Dios en la persona de su adorado Hijo. Dios es Padre de todos, su paternidad se extiende a todos. Y como su paternidad se extiende a todos, también se extiende a todos su promesa. La promesa de salvar, la promesa de redimir, se extiende a todos, aun aquellos que estaban privados de su luz y aquellos que habían experimentado no solo la muerte corporal, sino también la muerte espiritual. Por lo tanto, Jesús, al descender a la región de los muertos, quiso que los muertos oyeran su voz, la voz del Hijo de Dios, para que al escuchar la voz del príncipe de la vida, fuese aniquilada la muerte, fuese aniquilado a aquel que es el Señor de la muerte, es decir, el diablo, y pudiese liberar a cuantos bajo el poder de la muerte estaban sometidos a la esclavitud. Es una bella expresión que encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14. En adelante, Cristo resucitado
tiene las llaves de la muerte y del Hades o del infierno, expresión que encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Cristo, una vez habiendo descendido al lugar de los muertos y habiendo liberado a todos los que estaban en la región de los muertos, tiene pues las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de toda rodilla al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Importante pues esta expresión que encontramos en el Catecismo de la Iglesia, concretamente al abordar a la persona del Hijo y estos últimos momentos, últimos acontecimientos en el ministerio de Jesús. Como decíamos, el ministerio de Jesús no termina o no concluye con su muerte, sino que se prolonga aún después de la muerte, salvando a aquellos que estaban en la región de los muertos. Y viene un segundo momento, les hablaba concretamente de 2 artículos, el que tiene que ver con el descenso de Jesús a los infiernos, y ahora el segundo artículo, segundo momento, que es la ascensión de Cristo. Jesús sube a los cielos para sentarse a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es, diríamos, el último momento en el ministerio de Jesús. Sube al Padre después de haber cumplido con el encargo que el Padre le había confiado para sentarse a su diestra y ser constituido único mediador entre Dios y los hombres. San Marcos, al término de su evangelio, ya es decir, el capítulo 16, nos dice que con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y es el evangelista Lucas quien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a él se atribuye, nos dirá al comienzo del texto, escribiendo a su discípulo Teófilo, que justamente Cristo, a la vista de los discípulos, subió al cielo. Los discípulos le seguían con la vista hasta que una nube se los oculta, y luego aparecen aquellos hombres vestidos de blanco que les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Aquel a quien le han visto irse volverá nuevamente. Es el texto que encontramos al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando entonces de una verdad de fe que encontramos también en la Sagrada Escritura. Es el cuerpo de Cristo que fue glorificado desde el momento de la resurrección, ciertamente, pero cuerpo que ahora es glorificado con el gran misterio de la ascensión. Pero hay un momento que media un tiempo que media entre la resurrección y la ascensión, propiamente 40 días, en los que Jesús resucitado se aparece a los discípulos, les habla, les contagia de alegría, también come con ellos, bebe familiarmente con los discípulos y les instruye sobre el reino, dándoles pues también una instrucción muy precisa. Justamente al final del Evangelio lo encontramos, cuando les dice: vayan y prediquen el Evangelio, como la última recomendación que hace Jesús. Y en la última aparición de Jesús esta última aparición termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria del cielo, simbolizada por aquella nube de la que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Así pues, Jesucristo es glorificado, una vez diríamos que premiado, ha cumplido la voluntad del Padre, ha llevado a plenitud el encargo del Padre, y solo de manera completamente excepcional y única entra Jesús en la gloria del cielo. Este carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en las palabras misteriosas a María Magdalena. Hablábamos del tiempo que media entre la resurrección y la ascensión. Cuando Jesús resucitado le dice a María: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y después de esos 40 días,
en medio de la comunidad de los cristianos, en el medio de la comunidad de los discípulos, dándoles instrucciones de lo que habrían de hacer. Jesús, pues, dice el texto, sube a la gloria del cielo. Es una última etapa que aparece estrechamente unida a la primera. Cuando hablamos de la primera hablamos propiamente de todo el ministerio público de Jesús. De manera que es un momento y un acontecimiento sumamente importante para la comprensión del misterio de Cristo. ¿Y a qué sube Cristo? ¿Cuál es la expresión que complementa aquella verdad que nos dice que Jesús subió al cielo? Luego nos dirá, sube al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Es pues la forma en la que es coronada la obra de Cristo, levantado sobre la tierra, como lo dirá Jesús en el Evangelio, es puesto, sentado a la derecha del Padre. Cristo desde entonces está pues sentado a la derecha del Padre. Y por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa pues la inauguración del reino del Mesías, ese reino que Jesús había ya venido a inaugurar con su persona y con su palabra, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre, un texto bello que encontramos en el capítulo 7 de Daniel. ¿Y qué dice ese texto? A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Bello texto pues del profeta Daniel, que nos habla del por qué Jesucristo sube al Padre y el significado que tiene el que se siente a la derecha de Dios para inaugurar el reino del Mesías y para ser único mediador entre Dios y los hombres. Habiendo entrado pues una vez por todas en el santuario del cielo, Jesús intercede sin cesar por nosotros como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo. Y sabemos que a donde ha llegado Él, que es cabeza, esperamos también llegar nosotros como miembros de su cuerpo. Jesucristo es cabeza de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Así, amigos, entonces terminamos el segundo artículo que encontramos en el símbolo, que tiene que ver con la persona del Hijo, para que en nuestro propio podcast podamos ya entrar a hablar sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Nuevamente les invito pues para que vayamos al texto, para que vayamos al Catecismo de la Iglesia, para que lo leamos. Qué bueno que ustedes puedan adelantarse un poco al siguiente podcast y leer pues a los primeros numerales de esta tercera parte que concierne propiamente al Espíritu Santo. Qué bueno que si puedan acercarse al Catecismo. Me refiero concretamente a los numerales a partir del 683, cuando el Catecismo nos empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Bien, mis queridos amigos, yo a todos ustedes pues les agradezco su compañía. Gracias de verdad por valorar este espacio, este esfuerzo que hacemos. Y bueno, esperamos que todo lo que aquí vamos comentando en este y en los demás espacios de Peregrinos de Cristo realmente vayan estimulando el crecimiento de nuestra fe y nos vayan ayudando propiamente en este camino de madurez cristiana. A todos ustedes el Señor les bendiga y no olviden que de la mano del Señor siempre.